Hola, muy buenas noches. Bienvenidos a su programa Gente con Propósito. Qué gusto estar con todos ustedes nuevamente. Y hoy tenemos un programa muy, pero muy interesante porque vamos a hablar de la alimentación en tiempos de COVID-19, en tiempos de cuarentena, donde gran parte de la población del mundo está resguardado para evitar que la curva de contagio siga creciendo y más bien con el aislamiento lograr reducir esos contagios. Pero ¿qué pasa en casa? A ver, las preocupaciones que muchos tenemos en este momento. Bueno, mira, encerrado en la casa, no estoy comiendo como quisiera comer, no puedo hacer todo el ejercicio que quiero, no quiero perder mi línea, no quiero aumentar de peso, cuáles son los alimentos más recomendados, tampoco es que tengo mucha movilidad porque debo estar en casa y dependiendo del país donde esté, no es fácil salir cada vez que yo quiera y si salgo tengo que justificar por qué estoy saliendo. Pero yo dije, bueno, si vamos a hablar del tema de la alimentación, que además es fundamental no solo por un tema de imagen, sino también por un tema de fortalecimiento de nuestro sistema inmunológico, porque sabemos que la principal línea de batalla y de protección, nuestros principales guardaespaldas a nivel fisiológico y orgánico hoy contra este virus es nuestro sistema inmunológico. ¿Qué rol juega la alimentación en el fortalecimiento del sistema inmunológico y qué deberíamos estar comiendo ahí en nuestras casas para protegernos? E incluso qué tipo de alimentos debería tener ese grupo de profesionales que están en la calle batallando todos los días porque no pueden parar. Entonces, yo dije, bueno, para esto voy a buscar un experto, voy a buscar una persona preparada, especializada, y qué mejor que un gran nutricionista, un gran profesional venezolano que es nutricionista, que se llama Pablo González y que ha tenido la amabilidad de atenderme desde Madrid, España. Yo quiero rápidamente explicarles quién es Pablo para que ustedes sepan el nivel profesional que tiene y su grado de especialización. Pablo es graduado de la Universidad Central de Venezuela, además fue asesor científico del Instituto de Gatorade y de Ciencias del Deporte en Caracas en el 2015, es especialista es antropometrista, además tiene una especialización en la nutrición deportiva con un curso avalado por American College of Sport Medicine. Además, fue nutricionista de equipos de fútbol profesional en Venezuela como Deportivo La Guaira, Deportivo Lara, El Zamora, Fútbol Club, FC Venezuela, y ha trabajado con futbolistas. Actualmente en España es un health manager, un asesor nutricional, un hombre que también asesora nutricionalmente a deportistas, basquetbolistas, futbolistas en España. Es un asesor, es un hombre. Además, es asesor de mi empresa aquí en Miami, AP Center, Atletas con Propósito. Para mí es una eminencia, un muchacho joven, pero además muy conocedor, y con él vamos a hablar espectacular sobre este tema. Bienvenido, Pablo. ¿Qué tal, José? ¿Cómo te ¿Cómo va? estás? Buenas noches, ¿cómo te va? Bien. Bueno, Un primero, gusto. Pablo, darte las gracias por estar aquí en mi programa Gente con Propósito. Y lo primero que te quiero preguntar es, yo sé que estás en Madrid, quiero saber cómo estás. Primero, segundo, cómo está la situación por allá y cómo se está cumpliendo esto de la cuarentena. Bueno, primero darte las gracias por la invitación. Bueno, por acá estamos muy bien, gracias a Dios. Justamente viviendo el pico ya de la cuarentena o lo que ha sido esta enfermedad del coronavirus. Pues nada, esperando ahora que empiecen a bajar los casos, que pues nos sintamos un poco más tranquilos. Desde acá, pues sí es verdad que los días a veces se hacen de repente un poco más pesados que otros, pero hemos creo que sabido llevarlo de la mejor manera y bueno, en eso nos estamos trabajando todos desde casa como debe ser. Pero muy bien, muy bien. Gracias por preguntar. No, me alegra que estés bien y que también la gente que está contigo, no debe ser nada fácil. Tengo entendido que allá en España es tan estricta la cuarentena que si sales y no hay una justificación real, hasta puedes ir preso. Entonces, no, es una cosa complicada más para una ciudad que como leí un artículo que el neoyorquino promedio recorre 3 millas diarias caminando y que ahorita está confinado solamente a 200 pies. Y yo imagino que por ahí va más o menos la cifra de Madrid, que es una capital cosmopolita muy parecida a Nueva York, y no debe ser nada fácil estar acostumbrado al movimiento de estar en esa situación.
Entonces, en medio de esta situación, Pablo, que me imagino que has recibido muchas preguntas, mucha gente te ha preguntado, pero tú lo estás viviendo, ¿cómo asumir el tema de la alimentación? ¿Cuáles serían tus principales recomendaciones para la gente, para la familia, para la gente que está en casa? Vale, sí, bueno, bien lo comentas, ha sido un cambio completamente abrupto para todos porque pasamos de un día a día movido a pues tener actividad física cero y de eso se trata un poco pues las estrategias que pudiésemos estar tomando con respecto a todas nuestras nuevas rutinas, ¿no? Entonces, bueno, planteando un escenario inicial, siempre pregunto qué es lo primero que empezamos a cambiar desde nuestro día a día y viene siendo justamente eso, la rutina. Entonces, pues había que empezar diciendo que ya nosotros aquí en casa pues tenemos otras facilidades, que contemplamos comodidades distintas, no teniendo actividad física, pues también el cuerpo tiende pues puedes cambiar tus horarios de sueño, horarios de comida, y empiezan a cambiar ciertas cosas o pudiesen cambiar ciertas cosas que es lo que deberías enfocarte de inicio para mantener esa rutina, ¿vale? Yo empezaría siempre, o el primer paso que daría para hacer un cambio estratégico puede ser el sueño. Sí, el sueño pues va a implicar varios detalles, no solamente a nivel energético, sí, porque evidentemente pues si tú cuidas los horarios de sueño pues te va a rendir mucho más el día, vas a tener mucha más energía, pues enfrentas también la posibilidad de tener disponible horarios de alimentación y entrenamiento y la posibilidad de no dejarlos al azar. Y eso es un principio muy importante porque lo primero que se pierde en esta situación es la rutina, partiendo de que pues nos quedamos mucho más tiempo hasta tarde despiertos y eso sería lo importante de este tipo de situaciones, empezar a regular el sueño. Siempre nosotros indicamos a los pacientes que pues conserven horarios de sueño bastante, horarios de sueño temprano, puede decirse, mucho antes de las 12 de la noche, tratando también de cumplir con los requerimientos del ciclo circadiano, que es muy común pues escucharlo y que ciertamente tiene efectos positivos. Y desde ese punto de vista, ya ajustando tus horarios de sueño, empezar como quien dice, a decorar ese nuevo plan o esa nueva estrategia. A ver, ¿No? Pablo, porque no solamente me imagino que no solamente hay que cuidar los horarios de sueño, sino también si hay un desorden en los horarios de sueño, puede también haber un desorden en los horarios de la alimentación. Es decir, si yo era una de las personas que desayunaba a las 9 de la mañana, almorzaba a las 12 del mediodía, 1 de la tarde y cenaba a las 6, si yo empiezo a dormir en horas diferentes, pues se desordena no solamente el horario de dormir, se desordena incluso el de comer. Entonces Sí, sí, allí, sí. ¿cuál es el problema que se nos presenta? Sí, por eso, bueno, hago así hincapié en eso y justo lo que comentas, ¿no? O sea, a ver, parte de que los horarios de sueño te llevan a enfrentar el día de manera distinta o no. Entonces, claro, los horarios de comida van variando. Que te levantes más tarde, pues ya supone que ya dejas de hacer un tiempo de comida y es donde el cuerpo pudiese empezar a tener cambios en cuanto a ingesta calórica, en cuanto a calidad de los alimentos que puedes estar dando, cantidades. Entonces, hay que empezar a jugar con ese tipo de detalles desde el minuto cero para que no ocurran cambios de metabolismo, que haya un ingesto importante de alimento, que no haya ansiedad. Obviamente, toda esta situación te lleva mucho al estrés y a la ansiedad y de eso parte una problemática importante también, que pues generándose estos problemas, pues el cuerpo va respondiendo diferente, ¿no? Y va ocasionando problemas también a la hora de elegir los alimentos, a la hora de tener saciedad o no. Estos son detalles importantes. Entonces, bueno. ¿Qué alimentos recomiendas allí, Pablo? ¿Qué alimentos recomendarías así de entrada para que la gente los considere? Porque hablas de la ansiedad, claro, una de las expresiones de la ansiedad es la compulsión, y la compulsión está vinculada a estar comiendo más de lo que comías, producto de esa ansiedad que estás sintiendo por el encierro, etcétera. ¿Cómo lo Sí, manejas? mira, ¿Qué recomiendas? sí, mira, por ejemplo, antes de entrarlos con los alimentos, sí es verdad que me gustaría mencionar que ocurre un poco, ¿no? Bajo la ansiedad, pues se presentan dos situaciones puntuales. Puede ser la hiperfagia asociada a la ansiedad o hablamos de un exceso de apetito, ¿sí? El cerebro, pues el cerebro tiene receptores que van dándole alertas de cuándo darnos hambre o cuándo no. Y este tipo de situaciones como las que estamos pasando ahora, pues nos llevan a que ese tipo de señales que nos envían diferentes receptores pues se inhiban y podamos tener aún más apetito o inclusive menos apetito. Entonces,
pues nosotros desde acá, pues lo que hacemos es recomendar alimentos, por ejemplo, si hablamos ya de la parte ya inmunológica, que sí sería una parte importante a tratar, siempre consideramos que tengan alimentos mucho más basados en proteínas y vegetales, ¿sí? Ajá, Para correcto. que puedas tener la saciedad, ¿sí? Ya vamos a hablar un poquito más allá de qué alimentos en específico, pero sí es verdad que debemos considerar más que todo alimentos como las proteínas, los vegetales, para llegar a la saciedad un poco más rápido y desde ese punto empezar a añadir Ajá. carbohidratos y grasas de manera Vamos a poner libre. un ejemplo. Cuando dices proteínas y vegetales, pon un ejemplo en comida, para que la gente pueda entender. Mira, a ver, yo lo estoy entendiendo de esta forma. En lugar de el que come pan, en lugar de llenarte de carbohidratos, de pan, o el venezolano que come arepa, o en España que come mucho pan, o galletas, trata de comer más proteínas y vegetales para, ya que no estás quemando tantas calorías, comiendo vegetales y proteínas, eso va a generar una especie de contrapeso. Trata de ponerme un Sí, ejemplo, porque eso es lo que la gente creo que le interesa muchísimo. ¿Qué, sí, qué debe comer? sí, exactamente. Fíjate que bueno, como tipos de carnes, pues tienes un montón, carne de res, carne de pollo, por ejemplo, el pescado, que son fuentes de proteína animal, pero también tienes la parte de proteína vegetal. Entonces, lo interesante siempre va a ser que tengas una fuente proteica y que a su vez también tengas la parte del vegetal, ¿sí? Jugando con esa saciedad. ¿Por qué? Porque son alimentos que, pues, a nivel también de digestión tardan un poco más en digerirse y generan un poco más de saciedad, ¿sí? Entonces, es importante tenerlos en la dieta presentes ahora mismo para que no haya un exceso importante de calorías, como bien comentas, ¿vale? Ese exceso de calorías puede traer sobrepeso. Es correcto, sí. Justo ahora enfermedades como la obesidad, la diabetes, hipertensión pueden ser, pues, evidentemente no estamos diciendo que lo vayas a padecer de ya para allá, pero sí es verdad que puedes empezar a darle un giro a tu salud no tan beneficiosa como la que tenías anteriormente si no cuidas de estos aspectos. Entonces, justamente eso que comentamos ahora, los alimentos proteicos, ya sea animal o vegetal, y pues la parte de vegetales, siempre estar presente en mayor cantidad que el carbohidrato y que la grasa, ¿sí? Inclusive desde ese punto de vista, pues jugando con unas cantidades altas en proteína y vegetal, puedes incluir carbohidratos y grasa, pues un poquito más a libre albedrío, sabiendo que estás consumiendo un poco menos, O ¿sabes? sea, porque es decir, un sedentarismo excesivo junto con una forma de comer equivocada puede traer todo ese tipo de enfermedades que tú me estás comentando. Hay gente que ya antes de esta cuarentena ya tenía enfermedades persistentes, pero pareciera por lo que te estoy entendiendo que hay personas que si no prestan atención en estos 60, 70 días que puede durar la cuarentena, pueden desarrollar algún tipo de esta enfermedad, ¿o me Es equivoco? correcto, sí, eso es correcto. Entonces, de eso parten mucho estas recomendaciones que estamos dando el día de hoy. Evidentemente, también entra la parte de la calidad del alimento, ¿sí? Y ya vamos a entrar un poco en detalle con eso, que sé que quizás también están un poco interesados en saber qué alimentos pudiesen estar comprando desde sus sitios, de su país, de procedencia, pero que puedan estar mejor. Entonces, bueno, importante va a ser mantener una ingesta calórica adecuada a ti, ¿sí? Uh Y -huh. adecuada a que no haya un exceso, sí, es importantísimo que tú puedas tener una alimentación adecuada en cantidades y, bueno, obviamente en opciones. Fíjate que las situaciones de ansiedad y estrés te van llevando a eso, a que suprimas señales donde el cerebro te indica que ya estás saciado o que realmente pues te dé muy poco apetito. O sea, son los dos casos que puede darse, va a depender mucho de la persona, ¿sí? Uh Y en -huh. base a esto hay que ir jugando también sabiendo que, por ejemplo, si tuvieses en tu dispensa o en tu casa alimentos que tengan un poco más de azúcar, que tengan grasa en gran cantidad, pues teniéndolos disponibles, también el cerebro te puede pasar una pasada. O sea, te puede hacer esa trampa de decirte, mira, consume estos alimentos que es como que esas señales erróneas que va dando a través de la situación que se generó. Es decir, que tomar Entonces, la decisión correcta de lo que voy a comprar para no caer en la tentación es clave. es Porque si yo correcto. sé que estoy encerrado, o sea, estar encerrado, y hoy lo decía en una conferencia, te va a traer, quieras o no, ansiedad. O sea, es Eh, absurdo pensar que no te vas a llenar de ansiedad. Entonces, si yo sé que me va a llenar de ansiedad y sé que una forma de descargar esa ansiedad va a ser comiendo, evita tener alimentos que después te van a pasar factura, ¿no? Es correcto, es correcto. Justamente eso y buscamos que pues, la gente tenga un equilibrio. Siempre la nutrición debe entenderse como un equilibrio
de todos los nutrientes, de todos los componentes, pero es verdad que ahora mismo hay que cuidar esos aspectos para que no haya una excedencia de calorías y evidentemente no se traslade a una enfermedad crónica no transmisible. La otra parte, partiendo ya también de los horarios, pues también es importante que ahora mismo, como hay personas que pudiesen estar de repente levantándose un poco más tarde o de repente teniendo poco apetito apenas te levantas, entonces pudieses aplicar estrategias como el ayuno intermitente o el fasting, que son estrategias que no son recomendadas para todo el mundo, es importante saber diferenciarlas y saber aplicarlas, pero que son estrategias que están presentes y que pudiesen tener beneficios para ciertas personas, ¿sí? Y pudiésemos aprovecharnos de ello. Tiene un pro y un contra, siempre hay que saber si podemos o no aplicar este tipo de estrategias, pero si de repente eres de las personas que no se levanta con muy poco apetito en la mañana, sería interesante quizás poder tener 2 o 3 tiempos de comida donde tú mismo lleves un conteo específico de qué estás consumiendo y la calidad de los alimentos y desde ese punto también controlar un poco más las calorías que estás consumiendo. Entonces, son diferentes estrategias que puedes ir manejando a través del tiempo y que te pueden llevar a ese control o mantenimiento de las calorías que estás consumiendo. Es importante. Ahora, si yo logro cuidar mis horarios que yo tenía antes de la cuarentena, yo voy a tener parte de la batalla ganada, es lo que te estoy entendiendo. Es decir, la disciplina en todo esto es fundamental. Bueno, Sí. la disciplina no solamente, es que yo creo que esta situación, este caos que nos ha generado el COVID-19, está probando nuestra disciplina social, pero también está probando nuestra disciplina personal para no perder lo que habíamos hecho, ¿no? En cierta parte. Sí, la rutina va a ser parte fundamental de poder mantenernos nosotros activos. De hecho, el sueño, por lo que comentaba y lo pongo siempre como primer ejemplo, pues te va a ayudar a regular tu día. ¿Sí? Vas a tener más tiempo para poder realizar actividades. Fíjate que ya partimos de que despertándote temprano puedes ya empezar a hacer tus desayunos, tu almuerzo, tu cena, tus meriendas, por ejemplo, que puedes realizar. Y partiendo de esos detalles, luego puedes pasar a ya establecer el horario de entrenamiento. ¿Sí? Entonces, bueno, también saber que evidentemente el entrenamiento va a ser parte fundamental de poder mantener ese equilibrio de calorías y de quema de calorías. Y partimos del principio de siempre tratar de tener ese déficit calórico. Esta situación obviamente tampoco debemos manejarla desde esa ansiedad de ver milimétricamente qué estamos consumiendo, porque ya estamos padeciendo o estamos sufriendo una situación difícil para todos, como para también a ponernos a caer en un contagio excesivo y que te lleve también a otra situación más compleja, ¿sabes? Entonces, claro, lo importante es también desde el equilibrio, saber tener opciones viables, adaptarte mucho a una rutina. También, por ejemplo, acá en España, pues tenemos una rutina establecida de trabajo desde casa, ¿sí? Se le conoce como teletrabajo. Entonces, evidentemente, pues para mí, pues ha representado no salir de casa, pero sí es verdad que sigo manteniendo mis horarios de sueño. ¿Sí? ¿Y tu rutina? ¿Y tus rutinas de trabajo? Sí, mi rutina de trabajo completamente. De hecho, creo que ahora mismo es un momento donde tenemos un poco más tiempo de desarrollo, ya sea de la actividad, tenemos tiempo para hacer otras cosas también, ponernos más creativos, y desde ahí parte otra iniciativa de la parte de la nutrición, pues tienes tiempo también para de repente dedicarte a aprender a cocinar, desarrollar recetas que puedan ayudarte un poco más a mantener tu estado físico, probar cosas nuevas, que eso también es algo como que positivo de todo esto, de abocarnos a algo nuevo y distinto que no veníamos haciendo, y quizás determinar qué cosas veníamos no haciendo tan bien y qué cosas podemos mejorar para empezar a cambiarlas, y de ahí, ya que podamos terminar esta cuarentena de la mejor manera todos, pues simplemente mantener esos hábitos que ya fuimos generando en esta cuarentena. Y Pablo, y hablando de un sector de la población bien particular, que es ese sector profesional o incluso amateur, a nivel de ejercicio. Es decir, hay mucha gente que nos puede estar viendo, hombres, mujeres, que no son deportistas profesionales, pero son personas que hacen ejercicio con una disciplina férrea, que son amantes de un buen comer. Y lo he hablado con mucha gente que se sienten algo como preocupados porque les preocupa volver a subir 1, 2, 3 kilos, a pesar de que tratan de hacer ejercicio en su casa, tú sabes que no es igual. Tal vez el equilibrio puede estar entre lo que dijiste al principio, ok, súmenle mucho vegetal y proteína a su dieta. Tal vez la cantidad, Pablo, de que la cantidad sea menor, ya que no estás haciendo la misma actividad física, o tú crees que simplemente no hay que bajar la cantidad, sino escoger bien el alimento
y tener tu rutina de ejercicio en casa, que sabemos que es limitada, pero que también puede hacer el trabajo, ¿no? Desde el punto de vista de quemar calorías. Sí, 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 siempre la cantidad va a ser importante. De hecho, por lo que te comentaba, sería importante quizás tener un poco más disponible en cantidad la proteína, el vegetal y bajar un poquito menos el carbohidrato y la grasa, no porque sean malos, sino porque evidentemente son alimentos que conllevan un poco más a la ganancia de la grasa. Ujú. Pero te digo, pues hemos tenido pacientes en estos momentos que simplemente hemos hecho pequeños ajustes porque mantienen actividad en casa bastante o importante, ¿no? Entonces también Ujú. va a depender de mucho de si estás en la posibilidad de entrenar bien o no, de cuál es Ok. tu intensidad entrenando y si de repente pudieses tener un entrenamiento muy intenso y con peso, pues diría, mira, puedes ajustar pequeños detalles, más no hacer grandes cambios. Esto es Ok. importante que cada persona pues aprenda a diferenciarse su momento, su estado y que desde ese principio se tomen acciones. O sea, de repente mi actividad física no es tan elevada y digo, mira, es verdad, hay que hacer un recorte, por ejemplo, en carbohidrato y grasa y mantener esos alimentos saciantes que me llevan a pues mantenerme un poco más equilibrado en ansiedad, en el conteo de calorías y en este tipo de detalles que sin duda pueden causar un problema a futuro. Pablo, ahora imaginemos este caso. Tú estás, por supuesto, al tanto de lo que es el coronavirus como virus, pero ¿qué recomendaciones desde el punto de vista de la alimentación debemos tomar en cuenta para fortalecer nuestro sistema inmunológico? Los consejos tradicionales, la vitamina C. Sí, Yo he entrevistado a un médico y él me decía, sí, ok, está bien la vitamina C, pero yo quiero que la gente entienda algo, me decía este médico internista. Tú puedes, no, si tú antes de esta pandemia, tú no tenías buenos hábitos de vida, no tenías buenos hábitos alimentarios, no vayas a creer que porque te metas todas las pastillas de vitamina C en 15 días, tu sistema inmunológico va a fortalecerse de inmediato. Eso no funciona así. Eso es un proceso. Por supuesto que si comienza, eso te va a sumar, pero los sistemas inmunológicos no se fortalecen de un día para otro. Como todo, me decía el médico, es un proceso. Desde el sí, punto de sí, vista sí. nutricional, ¿qué recomienda? Uno, recomendación. Y la segunda recomendación sería para las personas que ya están infectadas. No sé si conoces los protocolos y que esa persona necesita tomar en cuenta, porque he conocido de casos, Pablo, de Ujú. gente que como no hay la estructura sanitaria suficiente para ser atendido, han tenido que vivir la enfermedad en cuarentena solos en su casa. Esas personas, ¿qué deberían considerar a la hora de comer? Sí, fíjate que, bueno, desde el punto nutricional hablamos de inmunonutrición, considerando ciertos alimentos que pudiesen tener un poco más de repercusión sobre lo que sería la mejora de, bueno, de tu situación de enfermedad o de repente de fortalecer un poco más o mantener niveles de ese sistema inmunológico elevados, ¿no? Lo que tú comentabas, de hecho, importante siempre va a ser tratar de mantener esos niveles, estés en cuarentena o no, estés en situación de coronavirus o no, porque realmente de eso, de estos alimentos, pues depende muchísimo el cuerpo, ¿no? Entonces, no hay un alimento que tú digas, mira, es que esto te va a curar del coronavirus o te va a mejorar ya para allá, sino que simplemente se trata de alimentos específicos que lo consigues en una alimentación variada. Y caemos mucho en esto. Mucha gente dirá, bueno, es lo mismo que vengo escuchando siempre, pero es que realmente viene siendo directrices que hemos dado desde hace mucho tiempo y que la ciencia no cambia de la noche a la mañana. Entonces, si podemos involucrar, por ejemplo, hablando ya de alimentos un poco más específicos, como la vitamina C, que bien lo mencionabas anteriormente, vitamina D, vitamina B, alimentos que contengan este tipo de vitaminas, pues es interesante porque cada uno tiene función específica, también favoreciendo un poco el sistema inmune. ¿Cuáles Es son verdad esos que, alimentos, Pablo? mira, por ejemplo, la vitamina C, el pimentón, brócoli, kiwi, fresa, la misma naranja, por supuesto, repollo, el banano, la vitamina D tiene fuentes muy potentes de vitamina D como el salmón, la leche, que ya saben que lo tiene, champiñones, y por otra parte la vitamina B que ya se encuentra en, por ejemplo, los frijoles, la carne. Entonces, es importante que, fíjate que he mencionado alimentos que son comunes, que ya los has escuchado anteriormente, simplemente ahora te enteras de que tienen estas vitaminas o que pues le das un poco más de relevancia porque, bueno, estamos en esta situación. Entonces, lo interesante siempre es que consideres esta alimentación en tu día a día y no sea una cuestión de momento, ¿sabes? Es decir, bueno, estoy ahora en esto, voy a tomarme ahora, por ejemplo, un paciente me preguntaba, ¿consideras que debo suplementarme con vitamina C ahora y tal? Le digo, mira, pero es que si hablamos de una merienda bastante práctica de vitamina C, podemos hablar de una ensalada de fruta con 2 kiwis, sumámosle
una fresa, por ejemplo, unas fresas, y ahí tienes en una taza, en un bowl, puedes tener alrededor de 279 gramos de vitamina C disponible para ti en simplemente una taza de ensalada. Entonces es como ¿Cuál es el cosas. máximo al día de vitamina C? Mira, las dosis normalmente de vitamina C, las más elevadas vienen siendo a nivel de suplementación de más de un gramo perdón, de 1000 miligramos de vitamina. Entonces, claro, hay que decir también esto, más vitamina no significa que vamos a tener una mejor absorción o una mayor cantidad de vitamina disponible. Correcto. ¿Sí? Correcto. De hecho, a partir de 100 miligramos ya tenemos una absorción casi absoluta de esta vitamina. Entonces, son cosas que decimos, bueno, no haría falta tener tanta disponibilidad de este tipo o en cantidades de las vitaminas para poder tenerla presente. Simplemente con los alimentos que tenemos disponibles ahora, pues tenemos unas dosis importantes. Entonces yo no recomendaría suplementar de inicio, simplemente involucrar estos alimentos que ya mencioné anteriormente, frutas, vegetales. Las frutas son súper importantes para este aporte de vitaminas y minerales que a veces descuidamos muchísimo. Y que si te pones ya un poco no intenso, pero te pones a averiguar un poco más sobre las propiedades de cada una, pues pudieses estar consiguiendo beneficios inclusive mejores que la suplementación deportiva. Y Entonces, este consejo es válido, me imagino, también para todas aquellas personas que están infectadas, es decir, que están en sus casas protegiéndose sí. Y que no han presentado un cuadro grave que implique tener que estar conectado a un respirador, sino que la está pasando mal, pero que no ha perdido la facultad de poder respirar porque el daño no ha sido tan grave a nivel de sus pulmones. Es lo mismo, ¿no? Estos Sí. consejos. Fíjate que un detalle importante ha sido que desde acá, desde lo que se ha hablado en la Academia de Nutrición y las asociaciones de nutrición acá en España, pues evidentemente es primero un llamado a la calma porque el sistema de salud no da abasto para todo el mundo, ¿vale? Y te dicen o te piden, te solicitan que cuando tengas unos síntomas fuertes, importantes, es cuando tú te dejes la tarea de tomar la decisión de llamar o ir ir al hospital porque hay muchísima necesidad de camas, que ya esto lo saben, pero es una realidad. Entonces, lo importante va a ser, si tienes síntomas bastante pequeños, que realmente se ha padecido síntomas como la gripe normal, pues simplemente mantenerte en casa, mantener una buena alimentación, integrando esto. Normalmente no causa tampoco una repercusión importante en el apetito, pero si fuese el caso, simplemente tratar de incluirlos en la medida de lo posible en cantidades adecuadas a ti, ¿sí? Y desde ese punto de vista, progresivamente, hasta que consigas la mejora de los síntomas de la gripe, pues simplemente mantenerte consumiendo este tipo de alimentos. ¿Qué tan Pero importante es la hidratación en todo esto? ¿Has hablado de la alimentación? Háblame un poco de la hidratación. Bueno, fíjate que uno de los detalles que siempre, bueno, hasta en las empresas con las que trabajo, son los detalles que más nos olvidamos. Entonces, siempre yo voy desde lo más básico. Mira, estás en el trabajo y se te olvida consumir agua. Entonces, ahora mismo, en este estado, estás en tu casa, también estás trabajando y es lo mismo. Simplemente trasladar los hábitos, tener una alarma disponible para seguir tomando agua durante todo el día. Y pues, evidentemente, que corresponda que imagínate un escenario donde ahora mismo es verdad que no tienes el sol quizás para entrenar, o quizás sí lo tienes en el patio, pero siempre es importante que tu entrenamiento se acompañe de hidratación y que tu día a día pues también tenga la hidratación presente y sabiendo que es uno de los detalles que más olvidamos. ¿Sí? Eso es un principio importante. Entonces siempre digo, bueno, ¿por qué no colocarte una alarma o simplemente tienes ya aplicaciones como Water Reminder que la tienes disponible para que te diga la cantidad de agua que necesitas y te hace recordatorios cada hora de poder estar tomando agua. Entonces, estos son detallitos que a veces damos por alto, pero que es verdad que hacen falta siempre para tenerlos ahí y que formen parte de nuestro bienestar en el día a día, ¿sabes? ¿Cuál ha sido la pregunta más recurrente que te han hecho? Porque al igual que un médico, en mi caso, pues por ser asesor psicoemocional y sociólogo, en tu caso eres nutricionista, la gente está buscando mucho consejo por nuestras áreas profesionales. ¿Qué es lo que más te han preguntado? ¿Dónde crees tú que está la mayor preocupación de la gente en términos de nutrición en este momento? Mira, la gente creo que va mucho más direccionada a qué alimentos pudiesen estar previniendo toda esta situación. Y dietas, por ejemplo, decir, mira, es que creo que
por el ayuno intermitente, por la capacidad que tiene o sea, de darte potencial, de potenciarte tu sistema inmunológico. Entonces creo que eso me puede ayudar. Entonces la gente va direccionándose ya a dietas específicas, alimentos específicos, y desde nuestro punto de vista como profesionales, a veces pues esto nos causa un poco nos parece curioso porque pues siempre va buscando una solución inmediata bajo unos parámetros que siempre lo venimos hablando y comentando, que bueno, es una alimentación variada, ajustada a ti, con las estrategias de alimentación, ya sea una dieta keto, ya sea una dieta, un ayuno intermitente, una dieta normal y común y corriente, pero que integre unos buenos alimentos, cantidades específicas y de eso parte todo. Entonces, lo que tú comentabas, cada especialista tendrá sus preguntas frecuentes. La nuestra ha sido qué alimentos pueden ser más beneficiosos y qué dietas te pueden ayudar mucho más a conseguir un estado de salud más óptimo. Entonces, claro. Yo resumiría, en base a todo lo que nos has explicado, cierre el pico y escoja alimentos de calidad. Es correcto. Sí, sí, sí. Es justamente eso. Saber que la ansiedad, el estrés te llevan bueno, a situaciones diferentes, que esto es algo que pues nos ha tomado por sorpresa a todos y creo que de hecho pues justo que hemos tenido muchas charlas ahora online con empresas, les pongo un ejemplo, o sea, en verdad, ¿cuándo pensamos vernos en esta situación? Y realmente pues me acuerda mucho a Soy Leyenda, la película de Will Smith, donde está y te ves ya en un escenario donde todo está cerrado, no hay nadie en la calle. De hecho salir a la calle ahora mismo, aquí en España, pues es un poco complicado porque te genera un poco de ansiedad. La gente está ansiosa, no ves a nadie en calle, pues también tienes esas preguntas que te haces en tu cabeza de, oye, ¿me puedo contagiar o no? Entonces, hay que saber cómo llevarlo. Me imagino que tú, pues, desde tu área, Sí. habrás tenido mucho trabajo con este tipo de situaciones. Todos los días estamos en Sí, eso. es Pero bueno, complicado. es complicado, pero bueno, Pablo, te agradezco mucho este tiempo. Ya nos pasamos 2 minutos, pero le voy a robar al señor director 2 minuticos más. La última pregunta, ¿qué consejo le das a los padres en casa con respecto a la alimentación de sus hijos? Mira, lo que venía comentando, siguiendo la línea de la conversación, de esta entrevista que hemos tenido, pues integrar alimentos que ya ven que tienen propiedades como las vitaminas, minerales, este tipo de alimentos variados, proteína, vegetal, siempre mantenerte con consumo de frutas. Pues ahora mismo, sabiendo que pues, podemos salir un poco menos de casa y que estamos buscando que los alimentos perduren un poco más en el tiempo, pues buscar alimentos envasados, enlatados. Si vas a consumir también pues carbohidratos, algún tipo de carbohidratos pueden ser productos secos y busca versiones integrales, pan integral, pasta integral, por ejemplo, que a tus hijos seguramente pues no haya problema con esto. Y pues también teniendo el tiempo quizás de desarrollar algo más de recetas, los chicos pues van a necesitar también, si tienes hijos, pues seguramente necesiten un poco más de atención y es ahí donde hay que saber jugar con eso, involúcralos en la cocina, haz platos con ellos, obviamente actividades diferentes del día a día. Quizás entrenar con ellos también funcione como para ese tipo de estrategia, mantenerlos tranquilos en casa, que es difícil. Y bueno, tener este tipo de alimentos congelados, alimentos como por ejemplo encurtidos, que pueden ayudarte mucho a preservarlos en el tiempo y de esa manera tú también estar más tranquilo y darle buenas opciones a ellos. Sin duda, la parte de los dulces, en eso sí me enfocaría mucho, trataría de no tenerlos tan disponibles, porque inclusive para uno mismo pues juegan un papel controversial. Y nada, cuidar esos detalles, simplemente mantenerte en línea con lo que vienes haciendo ya, comiendo bien y teniendo tu rutina de manera estable, como quien dice. Bueno, Pablo, agradezco este tiempo que nos has brindado. No. ¿Qué hora es ahorita ya, Pablo, en Madrid? Mira, ahora son las 3 de la mañana, justo. Dios santo, las 3 son las 3 de la mañana, pero no pasa nada. y esto te lo agradecemos muchísimo y la gente que te vio, estoy seguro que también. Y bueno, este permiso te lo puedes dar también porque no tienes mañana que salir muy temprano. Pero gracias por el esfuerzo y gracias por tus palabras y por tus consejos que fueron maravillosos. Gracias a ustedes y bueno, espero que vaya todo muy bien por allá, que también están con una situación similar a la nuestra, así que nada,
a estar en casa, a comer bien, que es importante, mantenerte entrenando y nada, José, gracias por la invitación a todos y estamos a la orden para lo que necesiten. Vale. Perfecto. Ahorita nos comunicamos por la otra vía. Un abrazo, pues. Excelente, Gracias, un abrazo. Pablo. Nos Hasta vemos luego. pronto. Chao. Y a ustedes, amigos, gracias por estar en sintonía de un capítulo más, de una experiencia más de gente con propósito. Ya sabe, usted lo escuchó. El profesional fue claro. Alimentos de calidad, bajar las cantidades y mantenerse en actividad física y tener mucha disciplina. Parece que todo lo que hoy se nos recomienda para poder salir adelante en medio de esta situación es disciplina. Disciplina como ciudadanos, disciplina con la alimentación, disciplina con nuestros horarios. En la disciplina está la conciencia, en la conciencia está la posibilidad de poder superar esta pandemia. Nos vemos la próxima semana. Un gran abrazo.